que con todavía dolorcito de cabeza y todo eso. Pero Doctora, ¿ya fue el doctor? ya tengo mi tratamiento, pero pues es despacito, es lentito. Generalmente yo me atiendo con homeopatía. Entonces, cuando toma uno estos tipos de medicamentos, se te exacerban las molestias primero para luego ir mejorando. Entonces, ahorita ando con todos los síntomas ahí alterados. Mucho dolor de cabeza, mucho catarro, tos y todo, pero aquí estamos. Vamos a avanzarle de cualquier manera a ver el tema y pues a trabajar el día de hoy, un ratito. Ok, doctora. Ojalá se sienta mejor. Un poquito mejor, pero hoy en la noche sí me dolió la cabeza durante mucho rato en la noche. Qué feo. Sí. Muy bien. ¿Ya está nuestro equipo preparado con triquinelosis? Ahí va, doctora. Muy bien. Ana Sofía Mireles, ¿me apoyas con la evaluación? Sí, doctora. ¿Y Diana Guzmán? Sí, doctora. Gracias. No puedo compartir. A ver. Híjole. Ya. Ahí sí. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve, Loreta. Sí, ya. ¿Cómo quito Ya. esto? Sí. Así se quita. Y ahora ya no voy a saber qué onda. Cuando dejes de compartir. Ay, pero luego ¿cómo voy a...? ¿Cómo vas aquí, Loreta? ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿cómo voy a yo apagar mi micrófono y prenderlo? ¿No tienes arriba tus herramientas Bueno, sí lo voy a hacer. de la reunión? No me salió. Ahí le voy a dejar. Si les estorba, me avisa. Se me hace que está bien. Sí estorba. Se me hace que sí va a estorbar. Híjole. Ahí más o menos. Okay. Bueno. ¿Y por qué se ve esto? Pues quién sabe. No has llenado. Ahí ya no se ve, mira. Ándale, ahí ya. Ay, ya no estoy. Ahí está. El spoiler, Loreta, es un secreto todo. Ahí está. No deben saber. Ok. ¿Iniciamos, Dylan, contigo? Sí, doctora. No. Échale, pues. Ok, bueno, buenos días a todos. Hoy les vamos a hablar de triquinelosis. ¿Le das, Loreta, porfa? Ok, bueno, la triquinelosis, es causada por el mitos del género Trichinella. Son parásitos pues que se encuentran en una gran variedad de especies de mamíferos, ya sean domésticos, incluso pues del ser humano. Y pues son del género Trichinella y pues son de la familia Trichinellidae. Bueno, en esta infección, la larva muscular es la fase infectiva. En su fase de desarrollo, pues, tiene una gran importancia tanto en el proceso de transmisión como en la patogenia y en su diagnóstico. El libro describe el parásito como un nematodo dicoico. Los machos... dioico. Sí, perdón. Dioico. Bueno, Dioico. Los machos miden aproximadamente entre 1.4 y 1.6 milímetros de longitud.
miden 40 micrómetros de diámetro, tienen 2 apéndices caudales sin espículas copulatrices y estas producen espermatozoides no flagelados que llegan a tener de 2 a 3 cromosomas. Y la hembra, por el contrario, es más grande, mide de 3 a 4 milímetros de longitud, mide 60 micrómetros y a diferencia del macho, en su extremo posterior va a ser romo y redondeado. Va a tener un ovario que se va a continuar con el útero. Bueno, y su ovario va a producir óvulos con 3 cromosomas. También va a tener una vulva que está aproximadamente a la mitad del esticosoma. ¿Le das, Loreta? Ahí estamos viendo un esquema comparativo del macho y la hembra. En este caso, ahí sí puedes ir señalando, Loreta. Del lado izquierdo vemos al macho que tiene en su apéndice caudal, pues, 2 apéndices. Y va a tener también un testículo que, como ya vimos, produce espermatozoides no flagelados. Si se fijan, pues el tamaño y la forma comparado con el de la hembra, pues es muy diferente. La hembra es más grande y la vemos del lado derecho. Tiene su borde posterior romo, como lo vemos ahí. Cuenta con un ovario, cuenta con un receptáculo seminal. Ahí vemos el útero, donde está señalando las larvas, y pues se continúa con la vulva y la vagina. ¿Le das, Loreta? Y pues ahí estamos viendo ya propiamente al parásito, bueno, pues no en un esquema, ¿no? En una imagen de verdad. Y pues podemos ver arriba la comparación también de los parásitos, en el caso del macho y la hembra. ¿Le das, Loreta? Bueno, otros datos importantes, pues es que la larva recién nacida alude a la larva producida por la hembra. La larva muscular es la larva L1, pues es la primera etapa que pues va a vivir en la célula muscular. Y pues como ya mencionamos, pues es la que nos ayuda, o sea, la que va a ser infectiva, pues. La célula nodriza se va a referir a la célula muscular que está ya parasitada y que induce fuertes modificaciones morfológicas y fisiológicas. Esta va a estar presente en especies tanto encapsuladas como no encapsuladas. Y pues la cápsula va a ser una estructura de colágeno que rodea el complejo de larva y célula nodriza de especies encapsuladas que solo afectan propiamente a los mamíferos. Ok. Bueno, vamos a tener la larva recién nacida y la larva muscular. La larva recién nacida mide 120 micrómetros de longitud y tiene un diámetro de 7 micrómetros aproximadamente. La larva muscular, por el contrario, mide de 1.2 milímetros y 40 micrómetros de diámetro. Está localizada en el músculo esquelético y, como ya mencionamos, pues forma la ¿qué más Se les puedo decir? encuentran en el interior de la célula nodriza. Sí, sí, sí. Bueno, la larva muscular y los gusanos, ay, perdón. Y los gusanos adultos tienen la parte posterior ligeramente más ancha que la anterior. El esófago de la larva muscular tiene una parte anterior pequeña y muscular, y la posterior ancha y glandular, pues ya es lo que nosotros llamamos como esticosoma, ¿no? Está hecha de esticocitos, los cuales van a secretar productos antigénicos producidos por gránulos hacia la luz y hacia el exterior del parásito. Hay esticocitos alfa y beta, y pues la diferencia que encontramos es el tamaño de los polipeptidos que secretan, que el alfa pues va a medir de 50 a 55 kilodaltons y el beta aproximadamente 48
kilodaltons. Y por el tubo digestivo pues se prolonga hacia el intestino tubular y termina en el ano. La Loreta. Bueno, y pues ahí vemos básicamente lo que es la larva, pues dentro del músculo estriado, y vemos las fibras musculares estriadas y donde se encuentra la larva con su cápsula fibrosa. Del lado izquierdo pues es un dibujo y del lado derecho ya estamos viéndolo bien. Fotografía. Sí, Fotografía de un corte histológico. Sí. Y permítanme. La primera imagen que estamos viendo es la célula nodriza, bueno, la de la izquierda, es la célula nodriza. Esta contiene 2 larvas musculares que vemos ahí, me parece que era Trichinella spiralis, y del lado derecho estamos viendo ejemplares, o sea, estamos viendo adultos machos y hembras también de Trichinella spiralis. Y los más pequeñitos son las larvas LRN. Las larvas. Las recién nacidas. ¿Sí? Estas larvas recién nacidas emergen desde el orificio de la vagina o vulva de la hembra, pero recordemos que estas se producen en el útero, ¿de acuerdo? O sea que hay una... Bueno, vamos a continuar con el ciclo y luego ya comentamos si es necesario. Adelante, Dylan, ¿qué más? Ok, le da Loreta, porfa. Bueno, el ciclo biológico. El ciclo biológico de Trichinella se completa con un solo hospedador y tiene 2 fases. Una fase parenteral que describe la migración de la larva recién nacida y cuando se establece y el establecimiento de la larva muscular. Y va a tener también una fase entérica que pues son las 4 larvas y el adulto. Los humanos llegan a ingerir, bueno, se infectan, sí, ándale, se me va la palabra. Se infectan al ingerir carne cruda o mal cocida, que pues tiene a las larvas musculares que ya habíamos visto. Llega al estómago y se liberan las larvas por la digestión del músculo y las células nodrizas. Estos van a pasar al duodeno y en 10 minutos van a invadir el epitelio y la lámina propia. El libro nos dice que después de 30 horas de producida la infección, el parásito va a mudar 4 veces desde el estadio larvario 2 al 5 y se va a convertir en adulto. En este proceso, pues se van a desarrollar las partes del parásito como glándulas, sistemas, y aparece también el primordio genital. 5 días después de la infección, la hembra va a invadir simultáneamente. Nos describía 425 células epiteliales y el macho, por el tamaño más pequeño que tiene, va a invadir solo 152. Y pues aquí va a ocurrir la copulación en las siguientes, después de 40 horas. Y nos mencionaba el libro, algo que pues suena importante, pues es que en realidad el que va el que se acerca pues es el macho va a la hembra porque la hembra produce ciertas feromonas. Y se cree que pues después de estudios llegaron como a la conclusión de que un macho insemina a dos hembras. Las hembras ya inseminadas van a crecer, llegan a la mucosa intestinal y el macho pues es expulsado del cuerpo debido pues al desgaste físico. Y pues estas larvitas recién nacidas se van a liberar de 8 a 11 días después de la infección. Se van a introducir a la lámina propia,
van a llegar a la circulación linfática y después a la circulación arterial por el conducto torácico. De ahí, del conducto torácico, van a pasar al corazón, van a pasar a pulmones y van a llegar a la célula muscular, donde aquí van a crecer hasta llegar a la larva muscular. Y este proceso de llegar a la larva muscular dura pues aproximadamente 20 días. Después de esto, cuando llega la larva muscular, bueno, ya que es larva muscular, las estrias musculares van a desaparecer y los filamentos se van a desorganizar. Va a aumentar el número de mitocondrias, cambia el tamaño del núcleo y va a hipertrofiar también el glucocáliz. Además de eso, de hipertrofiar el glucocáliz, va a formar una capa gruesa de colágeno. Y ahora, pues el miocito va a ser una célula nodriza, que es la que se une al parásito para poder desarrollarse y se va a rodear de vénulas que van a poder transportar desechos y nutrientes. O sea, se acomoda en su casita muy padre la larva muscular, se asegura de los suministros para mantenerse viva, de su eliminación de desechos y a gusto, ¿no? Sí. Asegura a todos. ¿Mande? Oye, sí, Dylan, fíjate que ahí donde mencionas que llega a los pulmones y de ahí al músculo, digo, ¿cómo brinca de los pulmones al músculo? Ay, yo también tuve esa duda cuando lo estaba leyendo. Quiero yo pensar, ¿Cuál sería tu lógica? Los pulmones al músculo. Ay, no sé, creo que sería como por circulación, ¿no? Sí, pues va por circulación, ¿verdad? La larva recién nacida, perdón, inicia su trayectoria, nos mencionas que va por el conducto torácico y alcanzan ahí pero fíjate, llegan por la arteria, llegan a la arteria vía conducto torácico. Entonces, si de ahí me dicen que van al corazón y a los pulmones, yo dije, ay, caray, ¿cómo brincó de la zona arterial a la zona venosa? Ahí me causa ruido eso. Sí, pues sí, ahora que lo pienso, sí tiene sentido. Bueno, Pues es que no sé, creo que en el mismo pulmón como que daña algo al pulmón para llegar al diafragma. Al diafragma, pero tiene que alcanzar una vía sanguínea de tipo arterial para llegar a cualquier músculo estriado del cuerpo. Del cuerpo. Porque igual puede ir a diafragma y afectar función respiratoria, puede ir a afectar maceteros y causar dolor al masticar y al hablar, dolor al movimiento en cualquier extremidad, músculo de cualquier parte del cuerpo. Sí, entonces a mí me suena más como que tendría que llegar primero a corazón pulmón y luego una vía arterial que disemine la larva a cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces tomémoslo ahí con pinzas porque no está así muy clarito, pero como lo hacen otros parásitos, en donde llegan a corazón primero, pulmón, pero regresan a corazón para diseminarse por la vía arterial. ¿Ok? Bien. Sí, doctora. Bueno, y ya después de esto, durante el cambio pues de la célula de la larva muscular, va a tener una molécula de secreción de 43 kilodaltons que se va a relacionar pues con el genoma del miocito. Y pues se cree que esta molécula ayuda al parásito a la conversión.
Y también se ha descubierto su presencia desde el día 8 hasta 6 meses después de la invasión propiamente. También mencionaba el libro que el desarrollo postembrionario de la larva muscular sufre una interrupción temporal y que después se reanuda, perdón, después de infectar a un nuevo hospedero. Muy bien. Le das, Loreta. Hasta ahí, gracias, Dylan. Gracias. Muy bien. Edrey, adelante, Edrey. Ok, bueno, hablando de mecanismos patogénicos, pues Becerril no los describe muy bien, pero los clasificamos como en 3 grupos, que es la incubación, la migración y la encapsulación. Que en la incubación, pues va a corresponder como a cuando llega la larva y empieza como su transformación de L2 a L5 y en la fase adulta, que esto es cuando penetra la mucosa intestinal, que ese va a ser como un daño pues traumático en la mucosa intestinal. Después va a estar la migración, que durante la migración pues se van a romper los tejidos y vasos sanguíneos, y también va a haber una invasión al miocito, que ya lo habíamos dicho, que es para formar la célula nodriza, y esto pues se puede dar por factores mecánicos o enzimáticos. Y por último va a estar la encapsulación, que ya es propiamente la modificación del miocito en la célula nodriza, que también lo había platicado Dylan, que se dan muchos cambios en la célula que va a estar regulada por la molécula de secreción de 43 kilodalton. ¿Le puedes dar, Loreta? Edrey, entonces, Ajá. Entonces la incubación, en el periodo de incubación, la patogenia se la adjudicamos a la larva que llega, que es la LM, y se transforma hasta adulto, y que hacen ahí su cópula los adultos, y empieza la liberación de las recién nacidas. La migración ya es de las recién nacidas propiamente. Sí. Y finalmente, cuando se establecen como larvas musculares y ya remodelan todo el miocito, estamos en la etapa de la encapsulación. Sí, doctor. Y hasta ahí se va a interrumpir el ciclo, dice Becerril, porque pues hasta que se lo coma alguien, ¿verdad? Sí, hasta va a reanudar su ciclo biológico. Exactamente. En el caso de los humanos, pues a menos que me coma el tigre, a menos que me coma un oso, pues adquiriría él mis larvas musculares, pero pues acá entre humanos, pues no hay caníbal que, al menos en nuestra cultura, pues para que nuestras larvas musculares progresaran en otro huésped y continuaran con su ciclo biológico. Pero pues como no es el caso, hasta ahí se van a quedar con nosotros como larvas musculares y pues ya, derivando lo que es las manifestaciones clínicas propias también de cada una de estas etapas. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Le puedes dar, Loreta, por favor? Bueno, y hablando de la respuesta del huésped, aquí se va en la fase entérica de triquinela, que va a ser de L2 a L5 y la fase adulta, se va a crear una liberación de mediadores inflamatorios, que en las 5 horas posteriores a la infección, pues va a haber liberación de interleucina 8, de la beta 1 y de la ENA 78. Y ya pasadas 48 horas, ahí nada más hubo un errorcito, pero son 48 horas, hay producción de interferón gamma y de la citocina tipo 2, que estas dos van a estar como liberadas por nódulos linfáticos mesentéricos, y estos nódulos linfáticos mesentéricos también van a promover la respuesta de TH2. ¿Le puedes dar, Loreta, por favor? En cambio, ya cuando hay una producción de interleucina 4, 3 y 5, estas se van a encargar de la regulación de la inflamación, pero también van a favorecer a que haya un infiltrado de mastocitos y eosinófilos. Y también van a provocar un incremento en la histamina y los leucotrienos, que estos al
al pasar el tiempo van a crear también como un daño traumático en la mucosa intestinal, van a crear una hipertrofia de las criptas y van a dañar las microbiosidades. Todo va a haber esto una... ocurre a Ajá. nivel entérico, pues, Edrey. Sí, es a nivel Estamos entérico. hablando, ok. Ajá, ok. Ya después la respuesta humoral que se está manejando aquí va a ser ya para la larva recién nacida, que esta va a haber como una acción citotóxica que se abrevia como ADCC, que va a ir contra los antígenos de la superficie de esta larva recién nacida. Y en su respuesta humoral va a haber una producción de las inmunoglobulinas E, A, M y G, siendo la G la que va a ser más predominante en esta respuesta humoral y se va a presentar de forma secuencial de IgG1, después a IgG3 y después la IgG4, que estas van a estar en una respuesta crónica. También va a haber una reacción contra antígenos y los productos de excreción y secreción, que son los PES, que también lo habíamos visto como una pequeña introducción en lo de que fue diagnóstico en Toxocara, que nos lo había explicado la doctora. ¿Le puedes dar, Loreta, por favor? A ver, no. Entonces, espérame. Bueno, después también va a haber una respuesta contra la larva muscular, que esta respuesta también va a ser de tipo humoral y también va a ir contra los antígenos de superficie y se va a presentar en la primera semana y después va a haber otra contra los antígenos del esticosoma y de los PES que va a presentarse entre la tercera y cuarta semana para combatir a estos antígenos de superficie. ¿Puedes cambiar, Loreta? En la contrarrespuesta, como la parte más estudiada es que el minto va a ser intracelular. Por lo tanto, como va a estar una célula nodriza que va a ser el miocito, pues va a estar como formada por componentes del hospedador o del huésped, lo cual le va a conferir protección contra la respuesta inmunitaria y también contra el congelamiento o climas extremos. En otro caso va a ser lo de la larva recién nacida, la cual va a tener a los productos de excreción y secreción que van a bloquear la muerte en acción citotóxica, que era lo que habíamos dicho de la respuesta del huésped, que va a ser la ADCC, y también van a actuar como distractores en la respuesta inmunitaria. Además de que, como se los habíamos mencionado, bueno, creo que no se mencionó tan a fondo, pero en los cambios que da de las larvas de L2 a L5 y fase adulta, estas van a estar cambiando continuamente su cutícula. Entonces, esta cutícula va a estar cambiando también sus antígenos de superficie y esto también va a darles como una protección contra la respuesta. Como una ventaja, ¿verdad? Ajá, sí. Y evade la respuesta del huésped. Evade la respuesta inmunitaria. Sí. No sé, no estoy muy segura, pero lo que creo yo es que nada más son 4 etapas larvarias y luego ya el adulto, aunque Becerril nos dice que es hasta la L5. Sí. A mí se me hace que desde la L1, que es la larva muscular que llega, muda 4 veces a L2, a L3, a L4 y adulto. Pero no importa, sí, Becerril nos dice que hasta la L5, pero... Sí, es que, bueno, Becerril nos maneja 5 estados larvarios y la fase adulta. Sí, pero pues doctora, desde que vimos generalidades de parásitos, de nemátodos, establecimos que eran 4, pero bueno, lo tomamos ahí con cuidado. Yo lo tomé como que la larva recién nacida la toma como la 1. No, Y ya fíjate. las otras ya las toma como 2, 3, porque es, o sea, por ejemplo, en la etapa entérica que dice que son la migración de las 4 larvas. Sí. O De los sea, 4 estadios, sí. Sí, de los 4 estadios. O sea, pasa de la célula, de la larva primera, que es la recién nacida, pasa a la 2, o sea, pero en sí es la primera larva, como quien dice, la larva muscular, la larva... Sí, tomando en cuenta la larva RN, pues sí, tendría 5, pero la larva recién nacida es
es considerada una prelarva, ¿sí? Porque Sí. solamente tiene unas poquitas células germinativas en su interior, no tiene casi estructuras internas de sus órganos ni nada. Hasta cuando ya se forma la larva muscular, sí se le distinguen sus estructuras internas. ¿Ok? Bien. Sí, sí, porque la larva recién nacida pues no va a poseer órganos, simplemente Sí, va no, a nada tener más. como un conjunto de células que pues podrían ser germinativas. No está 100% comprobado. Muy bien. ¿Te puedes dar, Loreta, por favor? Hasta ahí, gracias, Edrey. Ya vamos con Ok. manifestaciones clínicas, ¿verdad? A Sí. ver, Loreta, adelante. Sí, a ver, bueno, las manifestaciones clínicas. Bueno, venía en el libro junto con las mecanismos patógenos, Sí. pero bueno, en sí el cuadro clínico pues se presenta de entre los primeros 5 a 10 días de la infección y se mantiene, o sea, siempre que el parásito esté en el huésped. Los signos y síntomas pues no siempre se observan en un mismo paciente ni en todos ellos, o sea, y varían depende de la magnitud depende de la magnitud, varía la intensidad de los signos y síntomas. Son muy irregulares y pues son complejos, ¿verdad? Bueno, por esto que es muy variante, la infección puede ser subclínica o asintomática, oligosintomática, o sea, que sea leve, que tenga uno que otro síntoma leve, y polisintomática, la cual puede ser leve, moderada o grave. En la leve, pues se dice que existen de 1 a 50 larvas musculares por gramo de músculo, en las moderadas de 50 a 100 y en las graves de 100 o más, o sea, larvas musculares por gramo de músculo. Bueno, en las 3 fases, se describen 3 fases. A ver, aquí sale. Aquí. Las 3 fases en la incubación, que es la fase entérica, como quien dice, pues hay inapetencia, mala digestión, pérdida de peso, náuseas, vómito, diarrea, dolor, mala absorción y inflamación, perdón, inflamación intestinal, pues por el paso de los estadios larvarios y la penetración de los adultos. En la migración, que es la fase parenteral, hay dolor muscular como nos dijo usted, doctora, durante la respiración, la conversación, la masticación y el movimiento ocular. También se puede describir una inflamación ganglionar de los ganglios linfáticos, pues, y una fiebre intermitente. También puede que haya que haya edema por la rotura de los tejidos. Y en la encapsulación, se describe que hay deshidratación y mialgias, y pues en infecciones graves puede haber hipotensión y a veces encefalitis, parálisis, coma y pues incluso la muerte, ¿verdad? Entonces, bueno, ya como resumen, pues en la fase entérica, que son de los 0 a 15 días post-infección, que son las 4 larvas y el adulto, los signos y síntomas son los que predominan son los gastroentéricos, que son estos, bueno, los que ya les dije, ¿verdad? Y entre los 20 y 30 días, después de producida la infección, los síntomas y signos son de predominio febril y pues en una infección masiva originan pues un coma que puede llevar a la muerte. Y sí, bueno, eso es como en resumen la tablita que ven en el libro. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico en casos individuales es difícil porque pues se enmascara con otros síndromes, ¿verdad? Como el síndrome febril común. Pero el diagnóstico en sí se basa en los datos clínicos y epidemiológicos y en los laboratorios clínicos, parasitoscópicos e inmunológicos.
Aquí, pues, el antecedente de la ingesta de carne cruda o insuficientemente cocida, o sea, mal cocida, es un signo, o sea, es un antecedente muy importante porque, pues, ayuda, o sea, ayuda a llegar al diagnóstico correcto. Bueno, aquí tenemos esta tablita y, pues sí, el antecedente de ingesta pues se presenta como un brote epidemiológico, haz de cuenta, como que, por ejemplo, cuando después, muchas personas después de una fiesta se intoxican, este, todas en Porque, conjunto, porque ¿eh? comieron de lo mismo, ¿verdad? Ajá, porque comieron de lo mismo, o sea, en una fiesta, en una celebración, o sea, muchas personas ingirieron la carne infectada. Y bueno, las pruebas de laboratorio y serológicas dan positivo hasta 15 días después de la infección. Aquí tenemos, por ejemplo, el diagnóstico de las fases. En la fase entérica y en la parenteral son estos unos signos y síntomas muy importantes que se dan clasificados en esas dos fases, que son las que tiene la infección. Y bueno, aquí en esta fase, en la fase entérica, es difícil porque pues se confunde a veces, ¿no? Con varias otras infecciones. O sea, fiebre tifoidea, brucelosis o intoxicación alimentaria pueden ser unas de las manifestaciones clínicas que se pueden confundir y dar un mal diagnóstico. Aquí en la fase parenteral igual. Y por ejemplo, debido a que es poco frecuente el diagnóstico cuando los gusanos son adultos, que estos están en el intestino, no se le da mucho valor a este diagnóstico. Pero los antecedentes epidemiológicos de la región y el consumo de carne cruda o mal cocida, no sé, el libro lo mencionaba que principalmente de cerdo o caballo, no sé, caballo, orientan pues más al diagnóstico, ¿no? Como ya se mencionó. Hay personas Y que se dedican a ir de cacería, sí, ¿sí? Y entonces, si capturan un animal de estos que se puedan alimentar silvestres, de otros animales, ¿verdad? sí, Que cazaron un oso, que cazaron un jabalí, que comen lo que sea, muy probablemente puedan tener larvas musculares de trichinela y entonces nosotros adquirimos esa infección o las personas que practican esta cacería, si no cocinan bien los alimentos, pueden adquirir la enfermedad, ¿sí? sí, Entonces es el cerdo, pero también hay otros animales. Hay un sí, tipo de ciclo muy doméstico que está con los cerdos, pero hay ciclos naturales, silvestres, que involucran a muchos más animales que pueden tener esa infección y que nosotros podemos adquirirla consumiendo esos productos. Tú mencionaste ahorita también caballo, entonces sí, la utilización de carne de caballo o de otros animales para la elaboración de embutidos que a veces no están completamente bien cocidos, bien preparados, pues pueden llevarnos a una infección por esta especie. sí, pues como el libro menciona, pues es una zoonosis por excelencia, o sea, parasitaria por excelencia, porque pues tiene muchas especies como huéspedes, Los huéspedes. sí, ¿Alguna investigación que hicieron sobre los métodos de diagnóstico parasitológico? sí. A ver. Este, Sí, que es sí, la triquinoscopía, que es el sí, senodiagnóstico, etcétera. sí. Bueno, lo último que iba a decir de la otra era que hay muchos diagnósticos diferenciales y que sí se puede confundir pues, con muchos, como la fiebre tifoidea, la intoxicación, amigdalitis, nefritis, pielonefritis, faringitis y pues menciona muchos, ¿verdad? Claro. Y bueno, la identificación directa de la larva muscular con técnicas como triquinoscopía, que es esta, o sea, se ve al microscopio. ¿Y en qué consiste eso? Se pone en el microscopio, eh,
un pedazo de músculo, Biopsia. una biopsia, ajá, Ajá. y se observan las larvas musculares en el microscopio, en el músculo. Si te fijas, Loreta, esos son unas piezas de cristal que serían como unos portaobjetos, Los portaobjetos, ajá. pero muy gruesos. Sí, porque necesita mucha presión. Ajá. Entonces se le ven hasta como unos tornillos a los lados, de Ujú. manera que se hace prácticamente un prensado Sí, de la piel, del músculo. de ese tejido muscular, para hacerlo lo más delgado posible y observarlo al microscopio, tratando de identificar en forma muy directa las larvas musculares. Sí. Ese sería el triquinoscopio. Ujú. ¿Qué más? Sí, pues sí, al igual, pues estudios histopatológicos, senodiagnósticos, a partir de igual de biopsias. ¿Cómo sería el senodiagnóstico? Ay, ese no lo investigué muy bien, doctora. Bueno, si se utilizan animales de laboratorio, o sea, criados en el laboratorio como, no sé, cobayos o ratas, etcétera, roedores o animalitos de laboratorio, a los que se les da de alimento la muestra de la biopsia del paciente. Ellos entonces adquieren la larva muscular que suponemos que viene ahí en el tejido, y desarrollan el ciclo biológico siguiente, que es la liberación de las larvas musculares, la formación de los estadios larvarios hasta el adulto, la cópula de los adultos, la liberación de nuevas larvas recién nacidas, y luego la formación de las células nodrizas o las larvas musculares, pero ahora en el tejido del animal de laboratorio. Es como un cultivo en estos animales, ¿sí? Entonces se sacrifican estos animalitos, se observan sus tejidos y se puede confirmar el diagnóstico. Okay. Así sería. Sí. Y pues bueno, aquí se encuentra, este es un estudio de inmunoelectrotransferencia o de Western blot. Y pues en sí lo que vemos aquí, está aquí, o sea, son sueros estos, y este suero, por ejemplo, que es el testigo positivo, se muestra el patrón, pues, el patrón antígeno característico, que es 45, 49 y 55 kilodaltons. Y aquí podemos ver 22 sueros diferentes de humanos que tienen, pues, o sea, aquí tienen los patrones, ¿verdad? No todos son iguales, no todos son constantes, pero los que les acabo de decir, que es el patrón característico de 45, 49 y 55, pues aquí se observa. Y pues se considera, como quien dice, ay, ¿cómo se dice? Un valor diagnóstico, o sea, confirmativo. Okay. Y aquí podemos ver los testigos que son negativos. Aquí no se observa nada, o sea, ningún patrón característico, pues. También, pues, en estudios comparativos se documenta que la sensibilidad, que son los verdaderos positivos, del diagnóstico parasitoscópico es de un porciento, pues, no tan adecuado, de 56%, respecto a la detención de anticuerpos. Y pues las técnicas serológicas van desde, pues, las menos sensibles hasta las más sensibles y específicas. Es lo que nos mencionaba el libro, ¿verdad? Y por último, bueno, hay un diagnóstico que es el de inmunológico, el inmunodiagnóstico, que mencionaba que era importante en 3 circunstancias, que serían para identificar la enfermedad en su etapa aguda, para confirmar la infección y como herramienta para estudios epidemiológicos. Pero actualmente las de elección son de inmunoelectrotransferencia, que sería como esta, y la ELISA. Bueno,
Se supone que también, bueno, se tiene que ver todo en conjunto, ¿verdad? Lo que ya comentamos, la clínica y todo eso, para La poder llegar clínica, a un diagnóstico. la clínica, los antecedentes Ajá, de los la ingesta de antecedentes. carne, de que se Sí. juntaron ahí en una familia, en una pachanga para celebrar algo y comieron todos varios de lo mismo. Sí. Y cómo empezaron ahí la presentación de los síntomas, ¿verdad? Sí. Muy bien. En el caso del edema, este puede ser generalizado, pero puede ser también de predominio facial, Facial, ajá. especialmente alrededor de los ojos. Sí. Y se forman, pues, un edema de uno o de ambos párpados y puede ser también de uno o ambos ojos. ¿Okay? Bien. Gracias, Loreta. Vamos con Fidel. Sí, de nada. Sí, bueno, ahora para seguir con el tratamiento, bueno, pues el libro nos menciona que siempre su tratamiento ha tenido problemas con la efectividad, sin importar cuál fármaco se administre, debido a que, bueno, el adulto es más accesible para la administración de estos antihelmínticos, pero pues como no hay un diagnóstico temprano o oportuno, pues no se logra. Y bueno, pues tenemos aquí que actualmente se recomienda el uso de albendazol y mebendazol por 4 días en la fase entérica, mientras que en la fase parenteral por 21 días. Y también se dice que simultáneamente los corticosteroides como dexametasona también serían buenos, pero pues hay otra gente que, pues dice que el uso de estos en la fase entérica puede ser malo y aumentar la infección. Y bueno, pues ahí puse abajo las dosis por si quieren checarlas. Dale, Loreta, por favor. Y bueno, pues aquí entramos ya a la prevención, que bueno, pues como ya vimos, esta parasitosis se da la infección por las carnes mal cocidas o contaminadas. Entonces, la triquinelosis es una zoonosis, como ya dijo Loreta, la zoonosis parasitaria por excelencia. ¿Por qué? Porque se encuentra... Adelante, Fidel. Y no sé. Chile. Sí se escucha, ¿no? Se me Hola. hace que sí. Fifi. ¿Sí me escuchó? Sí, Sí. sí. Y ya. Ahora sí. Parece que yo tengo problemas con mi señal. Ahí está. ¿Ahora sí me escucho? Sí. Ah, ok, perfecto. Es que se me fue el internet, no sé por qué. Ah, y bueno, pues estábamos diciendo que es una zoonosis por excelencia. ¿Por qué? Porque se encuentra en muchas especies. Y bueno, pues aquí tenemos varios puntos. Puse así una imagen muy padre que encontré en internet de cómo evitarla. En primer lugar, tenemos pues cocinar bien las carnes de cerdo y pues hasta que aparezca el color rosado. Dicen que hasta que desaparezca. ¿Por qué? Pues porque nos indica que está bien cocida. También adquirir embutidos de empresas autorizadas, es decir, que tienen, pues que están aceptadas, así, por así decirlo, o sea, que tienen buena sanidad. También respetar las normas de la cría de cerdos, alimentarlos adecuadamente, eliminar ratas de los criaderos de cerdos. También tenemos que al faenar, analizar una muestra de cada res. Faenar significa, o sea, cuando obtienes la carne para el consumo y así, o sea, analizarla para ver que no esté infectada. Y pues también por último, eliminar reses infectadas. Y bueno, pues en la epidemiología tenemos que de acuerdo a diferencias isoenzimáticas, de infectividad, fertilidad, presencia o ausencia de célula nodriza, entre otras, se ha considerado que el género Trichinella está constituido por 10 tipos genéticos, 8 de estos 8 de los cuales se clasifican como especies distintas. ¿Por qué? Porque se observan diferencias genómicas. Y pues aquí están las especies, las puse aquí, que vendría siendo T. spiralis, T. nativa, T. britovi, Murelli, nelsoni. Las amarillas que puse son aquellas que no tienen cápsula, Zimbabwensi, Papua spiralis. Y tenemos las otras tres que ahorita están pues que vendría siendo las variantes genotípicas, que es T6, T8 y T9.
Dale, por favor. Y bueno, ya por último, pues hablando acerca ya más de la parasitosis en México, pues el descubrimiento de la triquinelosis en México fue fortuito, ya que los primeros casos en humanos, los cuales se detectaron en 1891, fueron en estudios post-mortem. Y bueno, pues tenemos que en la actualidad los principales estados en los que se ha dado a conocer la presencia de casos humanos o en animales peridomésticos, como cerdos y caballos, son Durango, Zacatecas, Estado de México, Distrito Federal, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Sonora, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León. Y bueno, pues aquí tenemos algo de la epidemiología como tal, y tenemos que entre 2000 y el 2003, la CINAVE, la cual es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, registró entre 100 a 30 casos por año. Eso sería todo. Muy bien. Gracias. Ahí les puse unas imágenes de el edema palpebral y, perdón, y en el caso de la digestión artificial, que es también un método de diagnóstico para identificar las larvas, es, no me acuerdo si me lo mencionaste, Loreta, creo que no, pero hay una exposición de la biopsia muscular del paciente en sospecha a un ácido clorhídrico que simula un jugo gástrico artificial. Esto digiere la masa muscular y libera las larvas que son depositadas en el fondo de ese embudo y luego se observan ya al microscopio. Bien. ¿Qué más? Bueno, pues Becerril tampoco nos explica mucho, pero muchas de estas larvas, después de un tiempo, llegan a calcificarse. Se llegan a inactivar, pero permanecen ahí en el músculo de cualquier manera. Causan un poquito menos daño, pero permanecen todavía por ahí de manera que son, pues, o sea, inadecuada. ¿Verdad? Ahí les voy a poner una imagen también de larvas musculares que ya están calcificadas en una muestra de tejido para que las vayan viendo también. ¿Sí? Muy bien. Pues esto fue triquinela. La relacionamos principalmente con cerdo, pero recordemos también que hay países en el donde no se consume cerdo y pues es poco frecuente esta enfermedad. En nuestro país, tanto triquinela como teniasis se adquieren por el consumo de carne cruda mal cocida de cerdo, así que nuestra mejor defensa es vigilar lo que comemos y si no tenemos certeza en la calidad por su procedencia, entonces cocinarlo completamente para asegurarnos de que ningún organismo patógeno venga por ahí, ¿sí? Entonces cocinar bien todo lo que son nuestros alimentos y evitar la exposición. En el caso de los animales silvestres, pues si somos practicantes de la cacería, que andamos, que se acostumbran por ahí matar animales para consumo humano, pues también tendría que ser con mucho cuidado y con un perfecto cocimiento. Bien, pues gracias equipo. Ya vimos triquinelas hoy, así que nos queda nada más un tema de mañana para terminar nemátodos y ir avanzando en este programa. Sí, muchas gracias. Espero que no haya quedado dudas. Sí. Entonces, Pues nadie levantó la mano. Ahí preguntaron algunas cosas sobre las regiones o músculo de preferencia. Yo me atreví a contestar diafragma, maceteros y Sí, músculos periorbitales. el diafragma sí es uno de los principales. Y que tiene que ver con las manifestaciones también de insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Que a lo mejor ahí se va a distraer uno un poquito buscando una afectación a nivel pulmonar y sin embargo es diafragmática, ¿sí? Muy bien.
también corazón, ¿verdad? También puede haber una afectación a corazón, este corazón también que puede estar inflamado, puede provocar una alteración respiratoria, pero el origen no es el pulmón, sino el corazón, por algún ensanchamiento por ahí también. En fin, en triquinelosis también yo lo que he leído es que ese dolor en maceteros por lo de la masticación se puede confundir con un efecto del bruxismo como el que vimos en oxyuros, ¿sí? O sea, dolor en la masticación, pero vienen de diferentes causas. Una es en bruxismo por Enterobius vermicularis, y en este caso sería por larvas de trichinella, que afectan también esa función masticatoria y del habla en el paciente. Bueno, pues hasta ahí le dejamos por el día de hoy, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, doctora. Sí. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, hasta luego. Hasta mañana, chicos. Bye.